De antemano quiero agradecer la presencia del compañero Gerardo González. Particularmente para mí es un privilegio poder compartir la mesa con un líder como lo fue don Gerardo, como lo sigue siendo don Gerardo, una fuente abierta para el conocimiento de la historia de los conflictos agrarios de esta región del departamento de Cundinamarca y de Colombia. Lo que yo voy a compartirles ahora está sujeto a la posición personal, a la posición de un docente de la universidad que se ha acercado a un pasado desde los marcos propios de la academia. Digo con esto que tengo una desventaja que no es la del compañero Gerardo, pero que quiero advertirla en aras de no suscitar expectativas frente a lo poco que voy a compartirles en torno al tema que para hoy nos convoca. Atendiendo una sugerencia del decano y de los compañeros organizadores de este diplomado, he elaborado una presentación de carácter académico, si lo podemos plantear de esa forma, que dé cuenta de algunos hitos en términos de investigación acerca de los conflictos agrarios que se han registrado a lo largo del siglo XX aquí en Sumapaz. Permítanme compartirles una especie como de situación personal. En el año 2009 tuve la oportunidad de venir aquí a laborar a la universidad en calidad de profesor catedrático y nunca pensé, o mejor, consideraba para ese momento que mi paso por esta institución iba a ser pasajero, que no se iba a proyectar más allá tal vez de ese semestre, el segundo semestre del 2009 o tal vez el primero del 2010. Y hoy agradezco a la vida que las cosas no se hayan dado de esa manera, porque el permanecer acá como docente me permitió poder acercarme a esta región, conocer de cierta forma su historia, que está marcada, como todos lo sabemos, por una serie de sucesos en donde afloraron conflictos agrarios y otro tipo de situaciones que vamos a tratar de advertir a lo largo de la presentación. Me pude acercar a la región, pude visitar algunos de los municipios que la componen: Pasca, Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, desde luego, y eso, reitero, para mí, en términos personales, ha sido una experiencia fenomenal, y por eso estaré muy agradecido no solamente con la institución que me dio la posibilidad de laborar, sino además con los estudiantes con los cuales hemos venido construyendo unos espacios de acercamiento a la historia y que se han materializado de muy diversas formas. Entonces, como les comentaba, voy a hacer una revisión muy sucinta de algunas investigaciones que han aparecido en las últimas décadas en nuestro país y que dan cuenta de los conflictos agrarios registrados en la región de Sumapaz. Espero no agotarlos con la presentación, voy a hacerlo de manera rápida y seguramente a medida que me vaya acercando a algunos referentes académicos, iré renovando o resaltando tesis que ya había advertido previamente. Bueno, entonces lo primero que quiero destacar es que el Sumapaz ha sido una región privilegiada desde el punto de vista académico, en la medida en que ha sido una región muy rica en conflictos de diverso tipo. Esa riqueza se ha materializado precisamente a través de múltiples investigaciones que se han realizado desde diversas disciplinas. De entrada podríamos, por ejemplo, señalar
que desde la sociología, desde la antropología, desde la economía, desde la geografía, desde la misma historia, se han elaborado investigaciones que han buscado dar cuenta del origen de los conflictos agrarios, de quienes han liderado estos conflictos agrarios, de la forma como se han materializado en la región y de las consecuencias que estos mismos también han provocado. En ese sentido, entonces, voy a mencionar algunos de estos referentes bibliográficos, partiendo de una premisa que me parece puede ser bastante útil. Una de las, digamos, de las premisas básicas que suelen resaltar los analistas cuando indagan acerca de la potencialidad de los movimientos sociales o de las expresiones políticas de izquierda es el que sus militancias conozcan los procesos históricos que acompañan a estas expresiones o movimientos. Lo planteo de otra manera. A mayor conocimiento por parte de los militantes de los procesos históricos en los que ellos directa o indirectamente se han visto involucrados, esto refuerza las militancias y potencializa las reivindicaciones y las formas de lucha de las organizaciones. Desde el punto de vista histórico uno lo podía plantear de la siguiente manera. Hay un proverbio africano que me parece bastante diciente para lo que quiero decir. El proverbio dice lo siguiente: mientras los leones no tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Este proverbio nos puede ser de utilidad en distintos sentidos. Primero, la importancia del conocimiento del pasado, particularmente de un pasado lleno de resistencias. La importancia, tanto para la militancia como también para las mismas organizaciones, en la medida en que posibilite reorientar acciones partiendo del conocimiento del pasado. Y en este sentido, la academia y las producciones académicas pueden ser de bastante utilidad para los militantes de izquierda, pero también para los pobladores de una región como Sumapaz, cargada de historia, pero que paradójicamente, con el paso del tiempo y la irrupción de nuevas generaciones, se trata de un pasado que está amenazado por la vía de la extinción, por la vía de la no recuperación. Y entonces lo que quiero suscitar ante ustedes es el interés por ciertas investigaciones que pueden ser de mucha utilidad para propósitos como los que acompañan la realización de este diplomado. Entonces, vamos directamente al asunto. Un texto que me parece abre los análisis sobre los conflictos agrarios en el Sumapaz fue el elaborado por Gloria Gaitán en 1976 y que tiene por título La lucha por la tierra en la década del 30. Gloria Gaitán, cuando elaboró este texto, lo hizo como estudiante de la Universidad de los Andes. Fue un trabajo que correspondía a una demanda de una materia en particular, y Gloria, digamos, en la introducción a este texto da cuenta de los orígenes de su interés por las luchas agrarias del Sumapaz. Tal vez el más fuerte tiene que ver con una afinidad familiar. Su padre, Jorge Eliezer Gaitán, lo sabemos, se catapultó como líder de los sectores subalternos gracias a su apoyo a los agrarios del Sumapaz, particularmente en los primeros años de la década del 30, cuando constituyó un movimiento que se podía asumir como una disidencia dentro del liberalismo, de nombre Unión Nacional de Izquierdistas Revolucionarios. Este trabajo de Gloria Gaitán, que fue editado por la editorial El Ancora Editores en 1984, intenta analizar las relaciones laborales que se dieron en ciertas haciendas de la región, pero particularmente una ubicada en el municipio de Icononso. Gloria llegó a esta región
gracias a una ubicación dada por Juan de la Cruz Varela, quien todavía vivía, desde luego vivía, porque este texto apareció en su primera versión en 1976, y digamos tiene un interés doble. Primero, porque nos ayuda a comprender las relaciones laborales que se registraron en algunas haciendas y que generaron en conflictos agrarios, y por otro lado porque puede considerarse como un estudio pionero en lo que tiene que ver con la historia de los conflictos agrarios de Sumapaz. Otra referencia que quiero compartir es la del trabajo de Roberto Velandia titulado Silvania, pueblo agrario, el Chocho y su revolución rural. Este trabajo fue publicado en 1985, al cumplirse los primeros 50 años de la fundación de Silvania como municipio, y fue elaborado por Roberto Velandia, un historiador vinculado a la Academia Nacional de Historia. Relativamente falleció hace poco. Este historiador, aprovecho para decirlo, es una referencia en lo que tiene que ver con la historia de Cundinamarca. Es autor de una monumental serie titulada precisamente Enciclopedia Histórica de Cundinamarca. Y en este trabajo Roberto Velandia se dedica a recrear ciertos momentos de la historia de Silvania, y uno de esos momentos es lo que él denomina precisamente el Chocho y su revolución rural. Hace referencia este subtítulo precisamente a la presencia de la hacienda El Chocho en lo que hoy es el municipio de Silvania, una hacienda que fue un referente para el tema de los conflictos agrarios, particularmente en la primera mitad del siglo XX, propiedad de una familia muy rica y con mucho poder político, como lo fue la familia Caballero. Este libro es útil, lo considero así, porque nos permite, entre otras cosas, por lo menos identificar lo que yo llamaría liderazgos intermedios, esos liderazgos que no suelen ser muy visibles en términos académicos, pero que jugaron papeles muy importantes en conflictos agrarios como los que se registraron por estos lados. Por ejemplo, he traído la imagen que está presente en ese libro de Demóstenes Albañil, un líder que reivindica a Roberto Velandia, como que también los dos siguientes, Andrés Rodríguez y Germán Velázquez, líderes que curiosamente no aparecen registrados en otros referentes bibliográficos que voy a compartirles. Eso personalmente, lo resalto nuevamente, hace que las referencias de Roberto Velandia en este texto sobre Silvania y el Chocho sean de utilidad, porque nos permiten acercarnos a liderazgos que tradicionalmente no son evocados. Pero por otro lado, el texto también es importante porque al reconstruir esa atmósfera de resistencia frente a la familia Caballero, se evoca, por ejemplo, poesía que era construida por campesinos analfabetas, poesía que desde el punto de vista subjetivo ayuda a entender la cosmología política, si podemos utilizar esa expresión, o mejor, para no complicarme, la ideología política de quienes participaban de los movimientos agrarios por el derecho a la tierra. En 1985, el texto, la segunda edición del texto de Gloria Gaitán es de 1984. Desde una perspectiva historiográfica, las fechas de publicación de los textos a veces son muy importantes tenerla presente, porque dan cuenta de momentos políticos que está viviendo el país y que estimulan la aparición de este tipo de trabajos. Tenemos esta otra investigación, Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850-1950. Este texto apareció en 1988. La particularidad de este texto podría ser la siguiente: fue elaborada o escrita por Catherine Legrand, una investigadora de origen canadiense, y se trata de su tesis de doctorado en historia
sobre precisamente la protesta campesina en desde la segunda mitad del siglo XIX a principios del siglo XX, a la primera mitad del siglo XX. Este trabajo es considerado por los historiadores como un aporte decisivo para el conocimiento de un tema del que poco se tenía, digamos, conocimiento desde una perspectiva historiográfica, es decir, desde el punto de vista de la consulta de fuentes inéditas y la formulación de problemas de investigación que orientaran la investigación. Uno de los propósitos de la autora es tratar de encontrarle una explicación al auge de las protestas campesinas que se empiezan a registrar en nuestro país desde finales del siglo XIX y que se proyectan en las primeras décadas del siguiente. La tesis central de Catherine Legrand es que los conflictos agrarios que se dan en nuestro país deben necesariamente explicarse de la mano de situaciones que estaban registrándose en el orden económico internacional, particularmente procesos de urbanización acelerados en países como Estados Unidos y países de la Europa occidental, procesos de urbanización y de proletarización que se traducían en un incremento de la demanda de alimentos, y ese incremento de la demanda de alimentos incidía en la política agraria de nuestro país. A mayor demanda de alimentos en el exterior, mayor agudización de los conflictos por la tierra en nuestro país. Esa podría ser el resumen de la tesis que nos plantea Catherine Legrand en este trabajo. Y otra particularidad del mismo es que la investigadora acude a una diversidad de fuentes, muchas de ellas ubicadas en lo que llamaríamos nosotros archivos locales. Entonces es un trabajo que no se elabora cómodamente desde un escritorio, sino que tiene un alto componente digamos, práctico, que tiene que ver precisamente con el desplazamiento a distintas regiones del país para reconstruir el proceso de resistencia campesina. Es un análisis desde una perspectiva nacional en donde se aborda lo sucedido en Sumapaz, particularmente en las 3 primeras décadas del siglo XX. Tenemos otro trabajo de Marco Palacio, un académico muy reconocido en nuestro país y también en México, un trabajo aparecido en 1983 titulado El café en Colombia 1850-1970, una historia económica, social y política. Este trabajo, al igual que el anterior, es la tesis de doctorado de Marco Palacio, presentada a el Colegio de México, donde desarrolló estudios de posgrado, y es un trabajo monumental. Fíjese que el subtítulo da cuenta de cómo aborda un tema tan importante para la historia nuestra como fue el papel del café en la configuración del Estado colombiano, y lo aborda no solamente desde una perspectiva económica, sino además social y política. Este estudio hace acercamientos descriptivos y analíticos a lo que fue el mundo del café en el Sumapaz. Nos permite entender que precisamente el Sumapaz fue, desde finales del siglo XIX y hasta por lo menos las 3 primeras décadas del XX, una de las más importantes regiones cafeteras de Colombia, antes de que la producción tomara un giro geográfico especial y se fuese hacia lo que hoy es el centro-occidente del país. Y por esa vía entonces nos permite conocer cómo eran los sistemas de producción del café en las haciendas, en las distintas haciendas que existían en esta región. Pero lo hace, e insisto en esta idea, no solamente desde una perspectiva económica, sino además social y política. Entonces, por ejemplo, de la mano del recrear el mundo del trabajo de las haciendas cafeteras, nos da la posibilidad, por ejemplo, de entender por qué movimientos de resistencia agraria influenciados por partidos o ideologías de izquierda tuvieron un raigambre bastante importante acá. Bueno, acá tenemos otra investigación que quiero compartirles. Tiene por título Historias de Frontera,
Colonización y guerras en el Sumapaz. Apareció en 1990 y es un trabajo elaborado a 4 manos. Acá tenemos a José Jairo González Arias y Elsie Marulanda Álvarez. Estos 2 investigadores estuvieron, no sé si todavía lo sean, estuvieron vinculados al CINEP y empezaron a hacer unas aproximaciones al tema del Sumapaz y particularmente al tema de los conflictos agrarios, y producto de ese interés es la investigación que les comento acá y otras 2 que les voy a hablar enseguida. La particularidad de este trabajo, que lo diferencia de los anteriores que he reseñado, es que acá metodológicamente se privilegia una fuente que es muy importante en esta región, como lo es la memoria. Estos autores elaboran un acercamiento a los conflictos agrarios priorizando la voz de quienes participaron directa o indirectamente en los distintos conflictos agrarios que se registraron en el Sumapaz. Y este es un elemento muy importante que hay que resaltarlo porque tiene unas incidencias políticas en lo que se quiere contar. Así necesariamente los autores no lo reconozcan implícitamente. El darle voz a los protagonistas en una investigación de corte historiográfico resulta siendo determinante porque nos permite un acercamiento más humano a los procesos que se quieren construir. No se prioriza acá la información que puede estar registrada en un archivo municipal o en un documento oficial, sino que se prioriza la voz de los participantes. Y va a abrir, este texto del 90 va a abrir en el contexto nuestro una beta de análisis que ha venido cogiendo mucha fuerza en la historia reciente del mundo académico y político, como lo es el tema de la memoria y su importancia para reivindicar procesos históricos que se vienen perdiendo. El siguiente trabajo que quiero compartirles es de Elsie Marulanda, la autora del anterior trabajo. Es de 1981, se titula Colonización y conflictos, las lecciones del Sumapaz. Este trabajo es la tesis de maestría que Elsie elaboró para optar al título de magíster en la Universidad Nacional. Fíjense la fecha, 1981. Es un trabajo que, a diferencia del primero, del anterior que reseñaba, es un trabajo más académico, en el sentido de que está sujeto a procedimientos propios de la disciplina histórica, como lo es el planteamiento de hipótesis, problemas, hipótesis de trabajo, y la consulta de fuentes y su problematización. Entonces, este trabajo puede ser de interés para quienes quieran profundizar en lo que fueron los conflictos que se registraron en torno a la hacienda El Chocho. La autora acá muestra en ese sentido o en esa dirección el papel, por ejemplo, de dirigentes como Erasmo Valencia en un primer momento y de Jorge Eliezer Gaitán, pero además las transiciones o transformaciones que fueron viviendo los protagonistas, los colonos, los aparceros, en términos de las formas como iban realizando las luchas a medida que iban aprendiendo en medio de la contienda. Entonces, por esa vía me parece que es un trabajo muy importante para analizar lo que fue, entre otras cosas, el desenlace de la hacienda El Chocho, que fue por una vía muy particular, ¿no? Como intentaremos mostrarlo más adelante. Tenemos este otro trabajo, Gente muy rebelde, una obra que está estructurada en 4 tomos. Este tomo que ustedes observan es el segundo y está dedicado a la temática indígenas, campesinos y protestas agrarias. Fue publicado en el año 2003, es la tesis de doctorado de Renan Vega, tesis de doctorado presentado en Francia. Es una obra monumental, no solamente por la amplitud temática, sino también por el número de volúmenes.
Es una obra en donde en este tomo se aborda el tema del Sumapaz, y es interesante ya que contiene una tipología de los trabajadores de las haciendas y también ofrece una comparación en aquello que tiene que ver con las luchas de resistencia de los agrarios en la región del Sumapaz cundinamarqués y la región de Biotá, dos regiones vecinas en donde lo agrario jugó un papel muy importante, pero con unos desarrollos políticos bastante diferentes. Entonces es un trabajo también, me parece, de obligatoria consulta para quienes se están adentrando en el tema de las luchas agrarias acá en el Sumapaz. Nos encontramos acá a partir de este texto con un elemento también clave que está presente en esa grande temática que he advertido, y tiene que ver con el tema del estigma, el tema de la señalización, una práctica muy recurrente en nuestra historia política, particularmente con quienes militan en las organizaciones de izquierda. Fíjense que el tema implícito en este texto, Repúblicas Independientes, da cuenta de un proceso de estigmatización que promovió por allá empezando la década de los 60 el finado Álvaro Gómez Hurtado, queriendo dar cuenta con su uso conceptual de regiones donde el Estado supuestamente no hacía presencia y estaban por ende al mando de líderes comunistas que querían hacer de las suyas en estos lugares. Esa estigmatización hizo posible entonces que el Estado, de la mano de su aparato represivo, diseñara estrategias militares para destruir, entre comillas, las repúblicas independientes. En algunos momentos se habló de 4 repúblicas, en otros de 5 repúblicas que existían en el país: Marquetalia, El Pato, Guayavero, y una de ellas también era, por supuesto, Sumapaz. Entonces este trabajo nos permite adentrarnos también en un componente clave de los procesos de resistencia, en este caso por la vía de la persecución, el señalamiento de las élites políticas tradicionales y su materialización por la vía de la represión del Estado. Es muy importante este tema, esta investigación de José Jairo González, porque nos permite entender el ambiente que se fue gestando particularmente desde los años 50 en el Sumapaz, y por esa vía comprender procesos de resistencia inéditos que se van a registrar acá. Un trabajo de José del Carmen Buitrago Parra titulado Guerrilleros, Campesinos y Política en el Sumapaz, el Frente Democrático de Liberación Nacional, 1953-1958. Este texto apareció en el año 2006, es la tesis de maestría de José del Carmen Buitrago, presentada en la Universidad del Tolima, y su propósito es dar cuenta de un proceso político que se dio en el periodo referido, apenas 3 años, en el marco de lo que fue la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, dictadura que tuvo unas consecuencias especiales para el Sumapaz de Cundinamarca y del Tolima, que a su vez se tradujo en una reacción de los distintos sectores sociales que estaban involucrados en la resistencia campesina, y que se dio por la vía de lo que se constituyó el Frente Democrático de Liberación Nacional. En ese sentido, este trabajo puede ser de utilidad para conocer no solamente una coyuntura política particular, sino además para identificar las distintas reacciones de orden político organizativo que se gestaron desde los sectores subalternos para hacerle frente a las políticas desplegadas desde el Estado. Trochas y fusiles, de Alfredo Molano, es tal vez un texto que más fácilmente se puede identificar. Apareció en 1986 y tiene el sello particular de Alfredo Molano, el sello que le imprime a sus trabajos, a sus distintos trabajos. Acá, como tal vez lo mencionábamos con el trabajo de Historias de Frontera, se le da una importancia muy especial a los protagonistas de los procesos que se quieren recrear.
En ese sentido, y lo sabemos, Alfredo Molano es uno de los pioneros en ese género de investigación histórica, y este libro en ese sentido es muy útil porque permite recrear o acercarnos mejor a la subjetividad de los protagonistas en la medida en que nos permite identificar las cuestiones que los motivaban a ellos a participar de distintos procesos, sus contradicciones, pero también sus aspiraciones. Este texto tal vez es de fácil identificación por la portada, donde podemos ver a un grupo de guerrilleros que está atravesando el puente sobre el río Sumapaz, tropas lideradas por Juan de la Cruz Varela, cuando firmó una entrega que se materializó en el municipio de Cabrera a mediados de los años 50. Un hecho del cual tuvo que después arrepentirse, y bueno, es otra historia que podríamos mirar. Entonces, este texto es famoso, entre otras cosas, por esa foto histórica. Otro texto que podríamos identificar es Poblamiento y cambio del paisaje en Sumapaz, un texto de 1998, editado por la CAR, y donde se pretende dar cuenta precisamente de lo que se anuncia en el título, cómo el Sumapaz como región física o natural ha evidenciado unas transformaciones, particularmente por la acción del hombre, acción antrópica creo que se llama, y de la mano de ese proceso de reconstruir la transformación del paisaje del Sumapaz se aborda conflictos agrarios derivados particularmente de la disputa por el acceso a recursos naturales. Entonces, por ejemplo, acá se le da mucha importancia al tema de la destrucción de los bosques para utilizar su madera por parte de empresarios que la comercializan en Bogotá, madera que tiene una alta demanda, y cómo este tipo de prácticas, al igual que el exterminio de fauna, genera conflictos que inciden, entre otras cosas, en lo que es la transformación del paisaje. Tal vez este es de los pocos trabajos que nos invita a pensar cómo de la mano de los conflictos agrarios también la región, el territorio, sufre unas transformaciones, muchas de ellas de carácter irreversible. Un trabajo muy importante que apareció relativamente hace poco es el de Laura Varela Mora y Yuri Romero Picón, Surcando a Mano y Ceres, historia de los agrarios del Sumapaz y del oriente del Tolima. Este trabajo, al igual que el siguiente, donde también es autora Laura Varela, puede leerse precisamente como una investigación de largo aliento, en donde se quiere dar cuenta de los orígenes de la resistencia agraria de esta parte del país, y por ende, o la particularidad mejor de esta investigación es que nos invita a pensar los conflictos agrarios en clave nacional e incluso internacional. Acá en esta investigación se resalta mucho el papel de un dirigente que suele mencionarse reiteradamente, como lo fue Erasmo Valencia, quien a propósito aparece en la imagen, es tal vez la persona de la segunda fila, de la última fila, que tiene una frente bastante despejada, Erasmo Valencia. Este trabajo apareció publicado por la Universidad Antonio Nariño en el 2007, como ya lo señalé, y es un aporte muy importante para conocer la historia de los agrarios, como lo es también este otro trabajo, Juan de la Cruz Varela, Entre la historia y la memoria, un texto que aparece 3 años después del anterior que veíamos. Es de Laura María Varela y de Yanira Duque Ortiz. Este trabajo es importante por lo menos por las siguientes razones, así lo considero. Primero, porque la investigación en torno a Juan de la Cruz Varela está atravesada por una pregunta que me parece muy sugestiva. ¿Cómo surgen los liderazgos, en este caso agrarios? ¿Qué tipo de variables
de orden sociológico, cultural, político, ayudan a explicar que en contextos como el nuestro de la región aparezcan liderazgos que terminan siendo fundamentales para determinar el curso de los hechos. Y entonces los autores acuden a un referente muy importante, y es, fíjense la tensión, si lo podemos plantear en esos términos, entre historia y memoria. Inicialmente dan cuenta de dos situaciones diferentes. La historia puede entenderse en términos disciplinares, como la comprensión del pasado a partir de los criterios propios de la disciplina histórica, pero la memoria da cuenta de una situación totalmente diferente. En la memoria no hay interés por la objetividad o por el grado de cientificidad de lo que se está diciendo. En ese sentido, es un referente más democrático, en el sentido de que está distribuido por quienes han vivido ciertos acontecimientos. Y entonces las autoras se acercan a Juan de la Cruz Varela como líder agrario desde esas dos dimensiones: la histórica, aquella soportada a partir de hechos documentados, y la memoria soportada por aquello que recuerdan las personas en torno a este liderazgo agrario. Desde luego contaron para la primera y la segunda investigación con una cuestión muy importante, y es que Laura es hija de Juan de la Cruz, y esto tiene unas incidencias especiales. Quiero dar cuenta particularmente de la documental. Laura pudo hacerle una entrevista extensa a su padre y además conservó mucha documentación de Juan de la Cruz, y el hecho de ser hija y de haber compartido muchos espacios como hija también le da una posición de privilegio para poder reconstruir su objeto de análisis. Acá encontramos una situación bastante singular, y es que en los estudios sobre los líderes de la región de Sumapaz, desde luego es Juan de la Cruz Varela aquel que más interés ha despertado. Podrían resaltarse diversas razones, simplemente quiero dar cuenta de esa particularidad porque se recrea precisamente en las publicaciones. Al trabajo de Laura Varela, que ya mencionábamos, hay que añadir el de Rocío Londoño, un texto aparecido en el año 2011, es su tesis de doctorado en historia presentada en la Universidad Nacional, y es una investigación en un tomo monumental, es decir, es una investigación muy grande y muy rica en cuanto a que, si bien su interés es Juan de la Cruz Varela, logra inscribir, como tiene que ser todo ejercicio biográfico, logra inscribir al personaje en su contexto inmediato, y eso le da la posibilidad, o mejor, le demanda analizar variables de muy diverso tipo. Quiero simplemente advertir algunas cosas. Por ejemplo, la autora analiza la forma como leía Juan de la Cruz Varela, pensando que por esa vía puede encontrar pistas precisamente para dar cuenta del tipo de liderazgo que ejerció entre los suyos este importante individuo. Pero también da cuenta, por ejemplo, del contexto familiar, del tema de que su padre hubiese venido huyendo de Ráquira por la presión de los terratenientes de ese lugar. Bueno, en fin, es un trabajo que recrea toda la trayectoria vital de Juan de la Cruz hasta el momento en que fallece en 1984, pero también es una historia de la región de Sumapaz. Podemos encontrar momentos muy importantes de la historia, por ejemplo, de Fusagasugá, amarrados a la historia de Juan de la Cruz Varela. En ese sentido, me permito decirlo, este trabajo es un trabajo, una referencia ineludible para quien quiera acercarse al estudio de los procesos históricos de la región del Sumapaz y desde luego a la vida de Juan de la Cruz. ¿Voy bien de tiempo? ¿Más rápido? Sí, pero qué pena, ya corro más. Bueno, acá tenemos un trabajo del compañero Gerardo González. Esta es la carátula que pude compartirles a ustedes. La copia que hay en la biblioteca Luis Ángel Arango no permite mirar la portada original.
Gerardo González inaugura con este trabajo En busca del horizonte una línea de trabajo que tiene como particularidad que quien escribe ha sido protagonista directo de los hechos. Como ustedes saben, Gerardo González es oriundo de Pasca, acá muy cerca de Fusagasugá, y ha tenido la fortuna, y nosotros tenemos la fortuna de todavía tenerlo acá con nosotros, de vivir gran parte del siglo XX y por ende de ser testigo de muchos de los procesos sociales que se registraron en esta región de Cundinamarca. Este trabajo apareció en 1996 y tiene el prólogo de Alfredo Molano, quien precisamente destaca en él el papel de Gerardo como testigo de excepción de los hechos que está recreando. Es un libro muy interesante porque inscribe los procesos, los conflictos agrarios que se registraron en el Sumapaz en un marco nacional. Entonces, por ejemplo, analiza las luchas de resistencia que se empezaron a registrar desde principios del siglo XX, los intentos de la élite liberal encabezada por Alfonso López Pumarejo y que se condensó en lo que se llamó la Ley 200 de Tierra de 1936, la frustración que devino después de esta ley, nos permite entender el tema de Erasmo Valencia, de Jorge Eliezer Gaitán, en fin, una multiplicidad de procesos, pero también nos invita a historiar procesos organizativos que se fueron gestando desde los sectores subalternos y que, por ejemplo, dan cuenta de lo que hoy es la federación, el FENSUAGRO, ¿no? FENSUAGRO. Primero FENSA y después FENSUAGRO. Y creo que aquí termino. En la misma dirección del texto de Gerardo González tenemos el texto de Eusebio Prada, La vida que vivimos, historia campesina, un texto que apareció en el año 2008. Tuvimos nosotros la fortuna, nosotros acá en la universidad hemos sido afortunados porque hemos podido acercarnos a los procesos históricos contando con la presencia de quienes los han en algún momento liderado o han estado vinculados a ellos. A Eusebio Prada, el compañero Eusebio, lo tuvimos presente aquí en la universidad el año pasado, vino con Teresita Matiz y nos compartió durante cerca de 2-3 horas muchas de sus experiencias como campesinos y como líderes políticos, y también hay que advertirlo, muchas de sus tragedias producto precisamente de sus militancias. Olvidaba decirlo, también Laura Varela estuvo en 2 oportunidades acá con nosotros compartiéndonos los 2 trabajos que ya referenciamos. Este trabajo de Eusebio Prada es un trabajo que podríamos denominarlo su historia de vida, desde los tiempos en que nació y vivió acá en Icononso, hasta cuando terminó al otro lado de la cordillera, en el departamento del Meta, liderando procesos de colonización y después vinculándose a la política por la vía de la Unión Patriótica. Bueno, en fin, es su historia condensada en un relato que es muy interesante porque nos permite acercarnos a los procesos históricos desde la visión de quienes los han liderado. Bueno, ya con esto termino. Entonces, quisiera a partir de esta revisión destacar por lo menos algunas ideas. La región de Sumapaz ha sido una región que ha atraído a diversos analistas de distintas disciplinas quienes han querido dar cuenta de los procesos de resistencia, de los procesos de colonización, en fin. Y eso se ve reflejado precisamente por el número de publicaciones. Han utilizado diferentes enfoques al momento de acercarse a estos temas. Lo han hecho de manera convencional, a partir del problema de fuentes, del trabajo con las fuentes, de la formulación de hipótesis, en fin, pero también han surgido nuevos acercamientos que han utilizado enfoques más subjetivos, más humanos, si pudiésemos decirlo de esa manera. Entonces se ha privilegiado el tema de la historia oral, el tema de la memoria, el uso de la fotografía, en fin. Y entonces
advertí al principio una situación que me parece valdría la pena que la tuviésemos presente. ¿Cómo pensarnos nosotros que esa rica tradición de resistencia que se registró en épocas pasadas, pero que aún se sigue registrando con nuevos libretos y con nuevas situaciones, persista en la memoria de las nuevas generaciones? ¿Cómo hacer para que ese pasado no desaparezca? Y eso desde luego tiene que ver con procesos de formación educativa en espacios institucionales y no institucionales. Uno de los aportes, considero yo, que podemos nosotros identificar en este acervo bibliográfico es que nos han permitido precisamente dar cuenta de procesos de resistencia que se realizaron acá, y por esa vía nos han permitido constatar que los sectores subalternos son actores fundamentales en la historia de nuestro país. Gracias a estas investigaciones, a las de don Gerardo, a las de Eusebio, pero también a las de los académicos, podemos constatar efectivamente que los sectores subalternos, en este caso los sectores agrarios, todo lo que eso implica, han jugado papeles destacadísimos, no solamente para el Sumapaz, sino incluso para el país, y que por ese motivo es necesario preservar esa historia. Entonces, me voy a atrever aquí a formular algunas líneas simplemente para que lo pensemos. ¿Cómo podríamos nosotros garantizar que ese pasado no desaparezca? Entonces, por un lado, me parece importante promover estrategias para la recuperación y preservación del pasado. Eso pasaría, por ejemplo, por distintas estrategias, como lo advierto. Digo yo acá, el archivo de la palabra. Tiene que ver con el tema de la oralidad. ¿Cómo garantizar que ese acervo de conocimientos que tienen personas que vivieron esos procesos no desaparezca cuando ellos ya no estén con nosotros? Pensar eso puede ser útil en la medida en que consideremos que los testimonios que ellos nos puedan ofrecer puede ser un elemento muy importante para pensar y recrear nuevamente el acercamiento al pasado. Por otro lado, la construcción de archivos documentales me parece que es un componente que valdría la pena pensarlo. Además de que hay muchos veteranos, y esto lo digo con todo el respeto y admiración, muchos veteranos que pueden contar sus experiencias, también es necesario identificar e incluso centralizar, si podemos utilizar esa expresión, documentos que den cuenta de los distintos procesos de resistencia que se han registrado en esta región. Esto, lo digo yo, pensado en clave de que las nuevas generaciones puedan interesarse por la historia y puedan aportar nuevas investigaciones que precisamente terminen fortaleciendo ese pasado de resistencia. Y otra idea que se me ocurre es promover en las instituciones educativas componentes relacionados con el pasado social de Sumapaz, para que las nuevas generaciones conozcan lo acontecido aquí. Esto me parece también importante, es decir, cómo lograr que, por ejemplo, las instituciones educativas de la región del Sumapaz, en las clases de ciencias sociales, incorporen contenidos de orden histórico relacionados con las luchas agrarias que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX, y por esa vía conservar, pero también seguir despertando el interés de los pobladores a estas temáticas. Claro, todo esto bajo la premisa de que, o no bajo la premisa, sino bajo la idea de si le damos o no importancia al pasado y le encontramos sentido al pasado para poder proyectar el presente y el futuro. Con esto termino. Muchas gracias por la paciencia. Espero no haber sido muy hostigante.